Jueves 10 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vuelve a aparecer la figura fascinante de San Juan Bautista en este tiempo de preparación para el nacimiento espiritual de Jesús en nuestro corazón. Y el Evangelio de hoy nos deja tres bellas enseñanzas. Primero, no sabes cuánto vales. Segundo, debes ser valiente. Tercero, tus oídos que oyen. Vamos entonces con el primer punto. No sabes cuánto vales. Cuando escuchamos a Jesús decir que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, debemos comprender la diferencia que Jesús está haciendo entre los nacidos de mujer, es decir, los nacidos según la carne, es decir, los nacidos en el Antiguo Testamento, y los nacidos según el Espíritu, los nacidos para el reino. Entonces, acá el Señor nos está diciendo con toda claridad que aún a pesar de la grandeza de Juan, la extraordinaria figura que representa a Juan Bautista, el mayor profeta del Antiguo Testamento, Juan Bautista que es el Elías que prepara el camino del Señor. Esto lo dice el Señor recordando una profecía de Malaquías en el capítulo 3, versículo 23, que dice que antes del día del Señor vendrá Elías. Entonces Juan tiene el espíritu profético de Elías. Es increíble que este eslabón que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es, repito, el mayor nacido de mujer, se ha comparado con aquellos que están naciendo del agua y del Espíritu, aquellos que nacen para el reino. ¿Qué dignidad entonces tiene el bautismo que nos introduce en el misterio del reino? ¿Qué dignidad ser hijos de la nueva alianza? Qué tremendo comprender cuánto valemos. Costamos la sangre de Cristo. Quiero que grabes esto en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, en tus entrañas. Vales la sangre de Cristo. Esto significa que eres valiosísimo a los ojos de Dios. Tan valioso que el Señor dice que eres un pequeño del reino y que vales demasiado al punto que no tienes por qué estar mendigando amores. No tienes por qué estar rebajando tu dignidad, buscando y suplicando y en ocasiones mendigando amores humanos cuando aquel que lo es todo dio la sangre por ti. Dio la sangre para introducirte en el misterio del reino. Es importante recordar hoy, en contraste con la figura de Juan Bautista, lo que el Señor hizo por nosotros para redimirnos y lo que valemos la crucifixión del Hijo de Dios. Repito, no tienes por qué estar mendigando amores, no tienes por qué estar suplicando a otros que te amen cuando aquel que es el amor mismo lo dio todo para que tú tuvieras vida. Segundo, debes ser valiente. El Evangelio dice una frase sorprendente. Dice que el reino de Dios sufre violencia y dice que lo arrebatan los violentos. Hay que entender adecuadamente la palabra violencia desde su raíz etimológica, que significa el que ejerce fuerza. En ese sentido, decimos que el reino de los cielos sufre violencia porque, por supuesto que estar introducido en el pueblo de Dios implica en ocasiones ser signo de contradicción. En muchas ocasiones el Señor nos dijo que si queríamos seguirle, eso iba a implicar persecuciones, iba a implicar incomprensiones, incluso de la misma familia. Es famosa la frase del libro de Job, militia est vita hominis super terram. Lucha es la vida del hombre sobre la tierra. Job capítulo 7, versículo 1. Esto significa que por supuesto que al entrar al reino vas a tener combate, vas a tener lucha. Al dedicarte al Señor, al darle un sí definitivo a tu Dios,
pues van a surgir incomprensiones naturales. Y esto no tiene por qué asustarnos. El Señor nos lo había dicho, pero Él nos promete la fuerza de su Espíritu. Queridos amigos, les puedo decir que el camino del Señor es lo más bello que existe. Yo inicié el camino de conversión a mis 15 años. Hoy, más de 20 años después, miro hacia atrás y me doy cuenta que todo lo que prometió el Señor no solo lo cumplió, sino que se desbordó en el cumplimiento, se desbordó en la generosidad. Obviamente, esto ha implicado algunos sacrificios, pero no son comparables con las bendiciones que vienen en el camino del Señor. Y lo digo yo, que no he sido lo fiel que quisiera haber sido, y lo digo yo, pobre y miserable pecador. Pues entonces, cuanto más aquellos que son absolutamente fieles en el camino del Señor, cuanto más aquellos que viven con valentía este camino. Quiero invitarte para que tomes una determinada determinación, como diría Teresa de Ávila, para seguir al Señor, para vivir coherentemente tu bautismo. El Concilio Vaticano II nos vino a recordar la centralidad del bautismo en la vida del cristiano. Nos vino a recordar que el bautismo es un don que muchas veces ni siquiera hemos estrenado, que muchas veces hemos sido paganos bautizados y que es momento de iniciar una vida coherente con aquello que decimos creer. De hecho, la consagración a Jesús por María es una renovación consciente de los compromisos bautismales. Y uno muchas veces se siente muy débil y muy frágil. Uno muchas veces siente que no es capaz de cumplir todo aquello que el Señor te pide. Pero créeme, el Señor nos envía su Espíritu. Es que no estamos solos. Es que, como decía San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. El Señor no te está pidiendo que cumplas algo imposible. El Señor te pide que recorras la senda de la libertad, del amor verdadero, y Él mismo te da su Espíritu para que lo hagas. Debes ser valiente, pero esa valentía viene del Espíritu. Tercero, tus oídos, ¿qué oyen? Termina el Evangelio diciendo, el que tenga oídos, que oiga. ¿Y nuestros oídos oyen la voz de Dios? ¿O acaso oyen la voz del mundo? En tu corazón, en tu conciencia, ¿está la voz de Dios? O tal vez hemos deformado nuestra conciencia al punto que la voz de Dios se ha convertido en algo imperceptible y ahora solamente habla en nuestro interior la voz de nuestras pasiones, la voz de nuestro egoísmo, la voz de nuestra lujuria, la voz de nuestra soberbia. ¿Tus oídos qué oyen? El Señor dice que Él es el buen pastor y dice, mis ovejas escuchan mi voz. Si quieres escuchar la voz de Dios, entonces debes acostumbrarte a oír la palabra, porque una oveja sigue a su pastor debido a que se ha habituado a la voz del pastor. ¿Cómo hacer para discernir la voz de Dios de las voces del mundo, que en ocasiones se nos presentan seductoras, de las voces de nuestra propia carnalidad, que en ocasiones nos confunden? Tenemos que estar habituados a oír su palabra. La Sagrada Biblia, la Eucaristía, la adoración del Santísimo, la meditación en el Santo Rosario, la meditación de los misterios de Cristo. Esto nos va habituando a la voz de Dios. Y cuando nos habla una voz en nuestro interior, entonces sabremos discernir con toda claridad si es la voz de Dios o es una voz intrusa que quiere confundirnos. Recordemos entonces, primero, no sabes cuánto vales. Segundo, debes ser valiente. Tercero, tus oídos, ¿qué oyen? Amado Señor, te suplicamos que nos ayudes a entender el enorme sacrificio que hiciste y nos ayudes a valorar el bautismo, que nos regales tu Espíritu Santo para ser valientes y así poder escuchar con claridad tu voz. Compromiso. Vamos a ofrecer un Santo Rosario pidiendo al Señor la gracia de oír su voluntad en nuestra vida, porque la voluntad de Dios es la verdadera realización y felicidad del hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.